Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el tejido muscular. A modo de introducción, vamos a decir que el tejido muscular se compone de células largas que contienen una gran cantidad de filamentos citoplasmáticos de proteínas contráctiles. Según su morfología y funcionalidad, podemos clasificar a las células musculares en dos tipos, las estriadas y las lisas. Las estriadas, a su vez, se clasifican en esqueléticas y cardíacas. Para describir a estas células se usa una terminología especial, de modo que la membrana plasmática recibe el nombre de sarcolema, el retículo endoplasmático liso como retículo sarcoplásmico y sus mitocondrias como sarcosomas. Como vemos en la lámina de la derecha, podemos ver los tres tipos de células, que son un tanto parecidas, pero conforme avance el video determinaremos diferencias específicas entre ellas. Las células del músculo esquelético se componen de cientos de mioblastos que se fusionan para formar miotubos. Cada miotubo se va a encargar de la síntesis de sus elementos contráctiles, que vienen a ser los miofilamentos, que se organizarán para formar miofibrillas, como también formarán componentes citoplasmáticos y orgánulos. Las células del músculo esquelético pueden tener una longitud de varios centímetros y un diámetro de entre 10 y 100 micrómetros. Los espacios extracelulares van a estar ocupados por capilares continuos. A partir de las miofibrillas se pueden distinguir dos tipos de fibras, las fibras blancas y las fibras rojas. Si nos referimos un poco a las fibras blancas, presentan una vascularización menos profusa, un número más bajo de mitocondrias y también una cantidad menor de mioglobina, que como sabemos es la proteína que transporta oxígeno. Debemos decir que la inervación de la fibra determina el tipo al que pertenece, si pertenecerán a las fibras rojas o a las fibras blancas. Los elementos del tejido conjuntivo del músculo esquelético conducen los elementos neurovasculares hacia cada célula muscular y la delimitan por una masa muscular en unidades menores llamadas fascículos. Cada fascículo está rodeado de su perimicio, formado por un gran número de fibras de músculo esquelético, cada una de las cuales posee un revestimiento de tejido conjuntivo menos denso, denominado endomisio. Sus fibras reticulares se entremezclan con las de las células adyacentes. El tejido conjuntivo que rodea a todo el músculo en sí es el epimisio. Este se continúa con los tendones y la saponeurosis del mismo y establecen una estrecha relación con las fibras reticulares del endomisio, que se entremezclan con los extremos de la célula muscular, y a esta conexión es la que denominamos unión miotendinosa. Como observamos en las láminas, si empezamos de lo más externo, podemos denotar aquí el epimisio. El epimisio, que va a ser el tejido conjuntivo que va a rodear a todo el músculo en sí. Acá vamos a ver el perimisio que va a delimitar a todo un fascículo. Como ya lo dijimos y se ve de mejor manera en la lámina de la izquierda, cada fascículo va a tener a sus fibras musculares y cada fibra muscular va a estar delimitada por su propio tejido conjuntivo, que es el endomisio. El citoplasma de las fibras del músculo esquelético contienen un gran número de miofibrillas cilíndricas. Estas miofibrillas se disponen de manera precisa, de modo que las bandas claras y oscuras coincidan con las células vecinas. Estas bandas se encuentran alineadas en toda la fibra muscular. Comenzamos con el disco o línea Z, que atraviesa las bandas I. Las bandas A, que son oscuras, se dividen en dos por la banda H, y estas son atravesadas a su vez por una delgada y casi invisible línea M. Recordemos que la unidad contráctil del músculo esquelético es el sarcómero y comprende la distancia entre dos discos Z sucesivos. Como podemos observar en la lámina, tenemos las bandas A, que son las bandas oscuras, y las bandas I, que son las bandas claras, que son atravesadas por la línea o el disco Z. Con respecto al sarcolema, este se asemeja en gran medida a las membranas de otros tipos celulares. Aquí se encuentran estructuras como los túbulos T, que se extienden desde el sarcolema hacia el citoplasma y se entremezclan en el interior de la fibra muscular
en la zona de unión de las bandas I y A. También tenemos dos cisternas terminales, que son regiones dilatadas del retículo sarcoplásmico, donde se almacena el calcio que flanquea cada túbulo T y forma una tríada alrededor de cada miofibrilla. Esto se puede observar en la imagen que tenemos aquí. Como vemos en las láminas, en específico en la lámina de la derecha, y es un dato que no dijimos al inicio del video, para determinar que la lámina que tenemos en realidad es una célula estriada esquelética, vemos que sus núcleos son periféricos. Es en especial en este tejido muscular esquelético donde sus núcleos van a ser periféricos, nunca basales, solo periféricos. Denotamos también sus estriaciones y las bandas I, que van a ser las bandas claras, y las bandas A, que son más oscuras, y su tejido conjuntivo propio, que va a ser el endomisio. Cada fibra muscular contiene unas fibrillas estriadas paralelas, denominadas miofibrillas, como podemos ver en la lámina de la izquierda. Las bandas claras y oscuras que se observan se deben a la presencia de miofilamentos dispuestos en forma paralela. Los miofilamentos delgados parten de ambos lados del disco Z, en sentidos opuestos hacia el centro de dos sarcómeros sucesivos. Los discos Z de un mismo sarcómero poseen filamentos delgados que se proyectan hacia el centro del mismo. La banda I se divide en dos mitades, cada una de las cuales pertenece a un sarcómero. Si nos ponemos en caso de un sarcómero relajado, este estará formado por un filamento grueso, que en su longitud total corresponde a la banda A, y en el centro de esta banda se denota la banda H, la cual es importante pues es una región que contiene enzimas que catalizan grupos fosfato de alta energía, que posteriormente sintetizarán trifosfato de adenosina, más conocido como ATP. En esta lámina podemos observar que, si bien tenemos fibras musculares, en la flecha número 1 vamos a notar sus núcleos periféricos, que dijimos antes que era una característica especial de este tipo de tejido muscular esquelético. Núcleos periféricos, las estriaciones, donde vamos a ver las bandas I, que son las bandas claras, que es la flecha número 2, y la flecha número 3, que son las bandas A, que son más oscuras. Y como toda fibra muscular, tiene su tejido conjuntivo propio, que es el endomisio, que se encuentra con la flecha número 4. En su composición, los filamentos delgados están formados por actina F, que consta de dos cadenas de polímeros de actina G, semejantes a dos hileras enroscadas entre sí. Estos filamentos tendrán un extremo negativo y otro positivo irregular unidos al disco Z. Los filamentos gruesos, veamos que se componen de aproximadamente 300 moléculas de miosina de tipo 2, que consta de dos cadenas pesadas y dos pares de cadenas ligeras, cada una de las cuales integra una cadena ligera esencial y una cadena reguladora. Ambas cadenas forman una hélice para enroscarse entre sí. Contracción y relajación muscular. La contracción muscular suele suceder de un impulso nervioso que obedece a la ley de todo o nada en cada fibra nerviosa, según la cual la célula se contrae o no. Lo que sucede en cada sarcómero durante la contracción es que los discos Z se aproximan entre sí, la banda H desaparece y las bandas I se estrechan, mientras que la banda A permanece inalterada. Por otro lado, si hablamos de la relajación muscular, decimos que el proceso de contracción muscular requiere de la presencia de iones libres de calcio en el sarcoplasma. Pero al interrumpirse el estímulo nervioso, los túbulos T dejan de conducir la onda de despolarización hacia el interior de la célula muscular. Es entonces cuando se cierran los canales de liberación de calcio. Ante este acto, se da una disminución de iones de calcio. Entonces se recupera la posición relajada del músculo. El músculo esquelético recibe fibras nerviosas motoras que inducen a la contracción muscular y también fibras nerviosas sensoriales que inervan haces musculares
y también los órganos tendinosos de Golgi que protegen al músculo. En función del grado de coordinación fina del músculo, se puede contar con una inervación rica y una inervación cruda. La inervación rica, como es el caso de músculos oculares, sucede que existe una única neurona motora con la capacidad de controlar unas cuantas células musculares, y la inervación cruda, como sucede en los músculos de la espalda, en los que la única neurona motora aislada puede controlar cientos de células musculares. En ese caso, podemos deducir que la inervación rica tiene un control de células musculares limitado y una inervación cruda tiene un control de células musculares ilimitado. Como dato adicional, decimos que la neurona motora y todas las células musculares controladas por ella reciben el nombre de unidad motora. Continuando con la descripción del músculo estriado esquelético, tenemos su sistema sensorial, el cual está conformado por receptores de tipo propioceptivo, lo cual significa que captan las modificaciones que se realizan en el mismo músculo a la hora de su actividad. Entre estos tenemos a los usos neuromusculares, los cuales se hallan dispersos entre las fibras del músculo esquelético, que están encargados de la captación del reflejo de estiramiento o distensión de dicho músculo. Estos usos neuromusculares están conformados por fibras extrafusales y fibras intrafusales, las cuales están encapsuladas por tejido conectivo. Las fibras extrafusales no tienen importancia fisiológica, ya que solo sirven de soporte para las fibras intrafusales. Las fibras intrafusales se dividen en dos tipos: las fibras de bolsa nuclear y las fibras de cadena nuclear. Las primeras son mucho más gruesas, con núcleos centrales, a manera de bolsa. En cambio, las fibras de cadena nuclear son mucho más delgadas, pero también tienen sus núcleos en disposición central. En el esquema de la izquierda podemos ver a las fibras de bolsa nuclear, las cuales tienen sus núcleos centrales, y las de cadena nuclear con núcleos centrales también. Aquí notamos el tejido conectivo que forma la cápsula de estas fibras, así como también las inervaciones, que son motoras y sensoriales. En el lado izquierdo podemos notar fotografías de microscopio que nos muestran en la zona A un corte transversal, en el cual muestra la fibra intrafusal que se encuentra aquí, rodeada por fibras extrafusales o tejido muscular. Aquí podemos ver una fibra de bolsa nuclear y aquí de cadena nuclear. En la zona B, en un corte longitudinal, podemos notar estas fibras intrafusales. En la parte inferior, la zona C, en un acercamiento en un corte transversal, notamos las diferentes estructuras de una fibra intrafusal. Aquí podemos ver el espacio subcapsular que se genera en este tipo de estructura. Aquí notamos una parte de la fibra de cadena nuclear. Aquí encontramos dos fibras de bolsa nuclear mucho más gruesas, así como vasos sanguíneos. También tenemos al órgano tendinoso de Golgi, el cual se halla entre la unión del músculo con el tendón en los diferentes tipos de músculos. Este órgano tendinoso está formado de fibras de colágeno encapsuladas e inervados por axones sensoriales. Tiene un aproximado de sus dimensiones, que son en longitud 1 milímetro y en diámetro 0,1 milímetros. Como podemos ver en la imagen, encontramos la zona muscular aquí y la parte de tejido tendinoso. Aquí encontramos las fibras de colágeno inervadas por una terminación nerviosa. Aquí podemos notar las zonas mielínicas. En esta fotografía nos señala a los órganos tendinosos de Golgi, los cuales se encuentran en esta transición entre músculo y tejido del tendón.
Continuamos con el músculo estriado cardíaco. Este tejido se encuentra localizado a nivel del corazón, en la capa llamada miocardio, y mucho más engrosada en las zonas proximales a los grandes vasos, como la arteria aorta o la arteria pulmonar. Este tejido está formado por capas o láminas de células, las cuales llamamos fibras cardíacas. Dichas capas están divididas de tejido conectivo, el cual está altamente vascularizado y sirve para nutrir dichas células. No está sometido al control voluntario, característica que comparte con el músculo liso. Posee la capacidad de contraerse de forma espontánea y rítmica, con la característica de no fatigarse. Las células de este tejido son llamadas fibras cardíacas, cuales tienen forma cilíndrica y en promedio miden 80 micrómetros de longitud y 15 micrómetros de diámetro. Estas células poseen uno o dos núcleos, siempre en posición central, y también, en muchos casos, se puede encontrar el pigmento lipofucsina cerca al área nuclear, pigmento que es característico de células que no pueden reproducirse, como en el caso de las neuronas. Estas células también tienen depósitos de glucógeno y triglicérido en los polos, el cual ayuda a la hora de la contracción a fijar mucho más la unión entre célula y célula. Entre el 40 y 50% del sarcoplasma de la célula está compuesta por mitocondrias, las cuales, como vemos en el esquema de la derecha, se encuentran paralelas al eje longitudinal de la célula. Las estructuras y funciones de las proteínas contráctiles de este tejido son muy parecidas a las del músculo esquelético, pero varían en la distribución de algunos elementos, como son el sistema de túbulos T, que en el músculo cardíaco están ubicados a la altura de las bandas Z, y no como en el músculo esquelético, ubicados en la unión entre las bandas I y bandas A. Estos túbulos T, junto con una cisterna del retículo endoplásmico, forman diadas y no triadas, como encontramos característico al músculo estriado esquelético. Estas diadas están compuestas de un túbulo T y una cisterna del retículo sarcoplástico. Esta célula también contiene gránulos de secreción, los cuales presentan el péptido natriurético auricular o atrial, el cual es precursor de la hormona natriurética auricular, la cual tiene función diurética. Esta hormona actúa a nivel de los riñones, estimulando la mayor eliminación de sodio, que por consiguiente desencadena una mayor eliminación de agua, lo cual da como resultado un descenso de la presión arterial. Esta hormona natriurética auricular es la antagonista de la aldosterona. Esta aldosterona estimula la retención de agua y sodio, lo cual crea un aumento en la presión arterial. Entonces podemos ver la importancia de estos gránulos para la regulación de mecanismos en el cuerpo humano. Es muy importante mantener la presión arterial a niveles estables. Como estructura importante de esta célula tenemos los discos intercalares, los cuales son uniones celulares que en un corte longitudinal llevan la forma de escaleras. De ahí es donde viene el nombre intercalar. Es importante mencionar las especializaciones de los discos intercalares, siendo la principal la fascia adherens, que representa la parte transversal de dicha estructura, cuya principal función es adherir membranas contiguas, gracias al anclaje de la proteína de actina en las membranas. También tenemos la especialización de desmosomas o mácula adherens, la cual impide la separación de las células durante la contracción, por medio también de anclaje de filamentos. También compone la parte transversal de estos discos intercalares. Las uniones comunicantes, tercera especialización de estos discos intercalares, representan la parte longitudinal y lateral del disco intercalar, lo cual brinda una continuidad iónica entre células. En este esquema de un corte en el tejido cardíaco podemos notar a los discos intercalares. Esta zona, la cual parece extensiones de una célula que se unen
a las extensiones de la célula contigua. Aquí podemos ver zonas longitudinales y zonas transversales, las cuales pertenecen a cada especialización de estos discos intercalares. También podemos notar la disposición de las mitocondrias en este esquema, que como ya se mencionó, son paralelas al eje longitudinal de la fibra cardíaca. También nos representa la banda I y banda A en disco Z, elementos de la sarcómera, que es la unidad fisiológica para la contracción. Aquí también en este esquema notamos las especializaciones de los discos intercalares. Aquí vemos la fase adherens o adherente, que se encarga de principalmente fijación de filamentos de actina para la unión de células contiguas, los desmosomas y uniones de intersticio o comunicantes, que favorecen el intercambio iónico de las células, lo cual favorece la contracción, ya que hay un paso continuo de calcio, mineral importante para la contracción muscular. Aquí se representan dos láminas. En la lámina de la izquierda vemos una fotomicrografía de un disco intercalar. Como podemos notar, es un camino tortuoso, lo cual le da esa forma y esa semejanza a una escalera, por lo cual lleva el nombre de disco intercalar. En la lámina de la derecha podemos notar que las flechas blancas nos señalan con no tanta claridad la forma escaleriforme, pero que nos indica que son los discos intercalares de las fibras musculares. En estas láminas vemos la coloración rosa-violeta dada por la eosina, hematoxilina. En la imagen de la izquierda vemos un corte longitudinal, en el cual encontramos las células o fibras cardíacas ramificadas y notamos sus núcleos en posición central. También encontramos el tejido conectivo, el cual se ve de color blanco en microscopio. En la imagen de la derecha podemos ver el tejido cardíaco a través de un corte transversal, en el cual notamos que algunos núcleos coinciden. También recalcamos que las zonas de color blanco sería el tejido conectivo. En estas dos microfotografías podemos notar células cardíacas a nivel de las aurículas del corazón, las cuales notamos los gránulos de secreción, los cuales contienen, como ya se mencionó, el péptido natriurético auricular, el cual es representado por las puntuaciones en coloración negra, la cual es dada gracias a la impregnación argéntica, pigmentación que consta de la precipitación del metal plata en el tejido, y como podemos notar se halla en el polo de la célula, en los extremos, se podría decir también, de la célula cardíaca. Estos gránulos se encuentran en mayor cantidad en la aurícula izquierda. En esta lámina, también un corte longitudinal, podemos ver las células cardíacas con sus núcleos centrales, el tejido conectivo entre ellas, pero algo importante que ya hemos mencionado es la zona que está marcada con el asterisco, la cual es la pigmentación de lipofucsina, que como ya mencionamos se encuentra en células que carecen de la capacidad de reproducirse, como las neuronas. Continuando con la descripción del tejido muscular, tenemos el músculo liso. Este tejido está formado por células alargadas fusiformes, las cuales, dependiendo de la estructura a la que pertenezcan, se encuentran entre tamaños de 200 micrómetros a 500 micrómetros. Estas células o fibras tienen un solo núcleo en disposición central. También están desprovistas de sarcómeras, por lo que carecen de las estrías que son características del músculo cardíaco y el músculo esquelético, y es de ahí de donde viene el nombre de músculo liso. No está regido al control voluntario. Este tipo de tejido es estimulado por hormonas y por el sistema nervioso autónomo. Tienen una lámina basal,
y están unidas por una red de fibras reticulares, lo cual conlleva a que cuando algunas células realizan una contracción, la contracción se desencadena en todo el tejido. El sarcolema está compuesto de depresiones, las cuales están llenas de bolsas lipídicas. Pueden ser fosfolípidos, esfingolípidos o colesterol. Estos lípidos, unidos a la caveolina, forman las caveolas. Dichas caveolas contienen calcio, que es un mineral muy importante para la contracción muscular, ya que activa el sistema de túbulos T. También en este tejido no es raro encontrar que el retículo endoplasmático rugoso, el complejo de Golgi y otros gránulos de secreción o gránulos que almacenan colágeno están muy poco desarrollados. En la lámina de la izquierda podemos notar a las células fusiformes con núcleo central, y en la representación del asterisco podemos notar las fibras del tejido conjuntivo, las cuales unen a todas las células en un conjunto. Lo mismo está representado al lado derecho, que se nota con mucha más claridad gracias a la impregnación argéntica en el tejido. Estas fibras reticulares que unen a las células fusiformes de este tejido. La contracción del músculo liso es importante ya que es diferente a la contracción en el músculo estriado, ya que estas células fusiformes contienen cuerpos densos, que son corpúsculos con integraciones de actina alfa y moléculas vinculadas a los discos Z. Estos cuerpos densos hacen que en una contracción la célula se contraiga de forma espiral a su eje, como notamos en la imagen. La célula se contrae y realiza una torsión respondiendo al estímulo de contracción. Aquí tenemos algunos ejemplos en láminas del músculo liso. Recordemos que el músculo liso se encuentra principalmente a nivel de vísceras, en las capas musculares de las vísceras. En la imagen de la izquierda vemos el músculo liso de la capa muscular del bronquiolo de un pulmón, que es de pequeño calibre. Como podemos notar aquí, las células fusiformes de esta estructura, con los núcleos centrales. Aquí tenemos una lámina del músculo liso de la capa muscular del intestino. Podemos notar, aunque en menor tamaño, a las células con forma fusiforme, con un núcleo claramente central. Al igual que en el intestino, también tenemos un corte de las capas del tejido del estómago, en el cual vemos el músculo liso a este nivel, claramente las células fusiformes con núcleos en disposición central. Muchas gracias por la atención brindada.